¿Quién va a querer abrir un libro que sea un examen en lugar de una historia? Hola monstruos, yo soy Gerardo y esto es Asterión Libre. El día de hoy inicio una nueva serie de videos en los cuales voy a estar hablando brevemente de libros que son como juegos de mesa. Yo había pensado en hacer un solo video recomendando algunos libros que yo considero que son como juegos de mesa, pero creí que se iba a hacer un video demasiado largo, así que decidí, voy a hacer pequeñas reseñas de estos libros que me recuerdan a los juegos de mesa por alguna u otra razón. Yo creo que cualquier libro propone al lector una especie de juego. La lectura en sí misma es una forma en la que nosotros nos enfrentamos a unos símbolos y signos, y al decodificarlo con nuestra imaginación y nuestras expectativas como lectores vamos entrando en una actividad bastante activa, aunque para mucha gente leer sea una cosa como medio perezosa o de gente que no quiere estar haciendo nada. Sin embargo, estos libros creo que generan una dinámica un poco diferente. Obligan al lector a participar de las historias de una manera un poco distinta, que a mí me recuerda un poco a los juegos de mesa, ya sea porque proponen un instructivo o porque hay una estructura en la narración en la cual tú te entrometes o de la cual tú tomas decisiones, o porque de plano hay una relación muy obvia y explícita de un juego de mesa en estos libros. Alejandro Zambra es un escritor joven, nacido en 1975, es 10 años mayor que yo, y es muy interesante su trayectoria como escritor, ya que yo lo siento muy cercano a muchas inquietudes personales que yo tengo. Y este libro, Facsímil, es un libro extraño y por lo tanto muy interesante, porque no es una novela, no es un libro de ensayos, no es un libro de cuentos y mucho menos es un libro de poesía. Sin embargo, tiene varias características que lo hacen brindarte una experiencia muy interesante, experiencias que puedes encontrar al leer poesía, al leer ensayo y al leer también novela. Por eso me llamó mucho la atención. El formato te habla mucho de cuál es el contenido. Hace un balance muy interesante entre esos dos aspectos que obviamente todos los artistas tienen en mente, pero a mí me llama mucho la atención cuando el artista lo hace de una forma también balanceada. Este libro está basado en las pruebas de aptitud que toman los estudiantes en Chile para entrar a la universidad. Esto es muy común en muchos países, ¿no? Las pruebas, los exámenes de admisión que a todos nos ha tocado lidiar o hemos pensado en que nos va a tocar lidiar en algún momento. Por ejemplo, la gente que está ahorita en preparatorias se están preparando para el próximo año en tomar estos tests. Este libro está dividido en 5 partes y realmente cuando lo empiezas a leer, a lo que te enfrentas es a un examen. Desde la portada este libro llama mucho la atención porque es como si fuera una especie de folder, una carpeta en la cual viene la prueba que vamos a tomar y arriba vienen unos espacios en los cuales debes de rellenar con tu número de cédula, como si fueras un estudiante más que lo va a tomar. Lo curioso es que sí hay una historia y sí hay un propósito de la selección de estas preguntas que tienes que ir contestando. La primera sección se llama término excluido y en esta tienes que escoger el antónimo o la palabra que es distinta a las demás. Después, en la sección 2, plan de redacción, tienes que escoger el orden correcto de las oraciones. En el número 3, el uso de hilativos, tienes que escoger las conjunciones correctas que te permiten dar sentido a las oraciones. El número 4, eliminación de oraciones, tenemos párrafos casi completos en los cuales tenemos que eliminar una o dos oraciones o ninguna para darle sentido. Y en el último tenemos la comprensión de lectura, 3 textos en el cual tienes que contestar unos cuestionarios. Ahora, explicado así suena un poco
aburrido. ¿Quién va a querer comprar un libro que es un examen? Pero lo interesante es que esta obra de Alejandro Zambra es una crítica precisamente a los exámenes y a las pruebas de aptitud que se hacen en las universidades, específicamente en las universidades de Chile, pero creo que aplica a cualquier otra persona en el mundo que ha tomado un examen. Si eres una de las personas que detesta los exámenes y sufre mucho con ellos, creo que te vas a divertir mucho con este libro. Pero si eres una persona que le gusta tomar test y exámenes, creo que también lo vas a disfrutar. Y menciono esto porque muchos dirán, pero ¿a quién demonios le gusta tomar exámenes? Bueno, yo creo que sí hay gente que es así. Yo soy una de esas personas que desde pequeño creo que me entrenaron de acuerdo a la educación que tuve en las escuelas en las que estudié y gracias a la forma en la que mi mamá me educó a tomar exámenes. Lo cual no quiere decir que los disfruto siempre, pero creo que lo cual quiere decir que sí hay gente que disfruta tomar exámenes. Es una emoción muy rara y sí es una cosa como muy nerd, pero aún así me identifiqué mucho con la crítica que se hace de los exámenes porque yo soy profesor y la mera verdad siempre he tenido un problema de contradicción a la hora de aplicar exámenes a mis alumnos, porque sé que tengo que seguir ciertos parámetros establecidos por la escuela para la que trabajo y sé que hay diferentes maneras de evaluar a los alumnos, pero muchas veces hacer un examen que está estandarizado con ciertas pruebas es muy eficaz para saber qué nivel tienen los alumnos. Pero obviamente hay un montón de cosas que se nos escapan a los profesores cuando aplicamos esas pruebas, ¿no? Somos profesores de asignaturas específicas, ya sea español, matemáticas, inglés, historia, y solo nos dedicamos a evaluar cierto tipo de conocimientos y no el desarrollo pleno o humanista de las personas. Entonces Alejandro Zambra en este libro habla de cosas muy personales. Pareciera que un examen, una prueba es una cosa súper objetiva, pero él le da la vuelta y desde el principio te hace tomar elecciones personales al ir seleccionando las respuestas de cada ejercicio, que más que ponerte a prueba en conocimientos es una constante reflexión sobre qué es lo que tú opinas del mundo. Quiero hablar específicamente de la sección número 5, que es la comprensión lectora, en la cual vienen 3 textos a los cuales después de leerlos se le aplican algunas preguntas. Resumen muy bien el espíritu de este libro. El primer texto es básicamente una reflexión sobre cómo los estudiantes en el Instituto Nacional eran entrenados para tomar exámenes desde los primeros años de su educación, cuando iban, lo que yo entiendo, como en la secundaria y en la preparatoria, para prepararse para ese examen como final o tan importante que era para entrar a la universidad. Y hay una reflexión muy interesante que hace el autor, porque yo lo que entiendo, pensando en otros libros que he leído del autor, es que hay mucho de autoficción ahí, que a él descubrió que lo importante en esa escuela era aprender a copiar, ¿sí? Copiar y ayudarse entre todos para poder pasar ese examen. Entonces viene una reflexión muy interesante ahí, con una anécdota que les cuenta un maestro que se supone que era su maestro de religión, el cual no le importaba mucho realmente enseñarles de religión, sino que simplemente les contaba anécdotas. Y una de esas anécdotas que se recupera en este texto es una anécdota sobre 2 hermanos gemelos, los cuales aprendieron a hacerse pasar el uno por el otro y a hacer trampa. El segundo de los textos habla sobre el matrimonio, habla sobre su recuerdo cuando se casó por primera vez y cómo ellos pensaban que eran muy jóvenes, y hay una reflexión sobre qué significa el matrimonio en Chile, porque algo que yo no sabía y que cuenta Alejandro en su libro es que la única manera de divorciarse en Chile hasta esas fechas era anulando el matrimonio. Es decir, no había un proceso legal para divorciarse, sino nulificándolo. Y entonces hay unos recuerdos, unas bromas de sus amigos mientras se están casando. Un amigo suyo de hecho le dice que no se preocupe, que él ya sabe que
¿Qué se siente? No, un amigo le pregunta más o menos a manera de burla, ¿qué se siente casarse, estar casado en un país en el cual no existe el divorcio? Entonces en ese texto hay una reflexión sobre el pensamiento de casarse muy joven, cuáles son las expectativas y de lo ridículo que a veces son las leyes en los países, ¿no? Y luego mucho en Latinoamérica. Me hizo pensar o recordar en cosas que también pasan aquí en mi país, en México, o de ciertas normas que son muy ridículas, que en el otro lado del mundo o en otros países están dadas como derechos naturales, ¿no? Como derechos ciudadanos súper básicos. Y el tercer texto que está en esta sección es una carta de un padre hacia su hijo y de todo lo que él pasó y pensó al tenerlo, y si había pensado en abortarlo o no. Y me recordó un poco, como después de leerlo, como si fuera una especie de carta al hijo, desde el punto de vista de un padre pues posmoderno, un espejo muy interesante de carta al padre de Kafka. Me recordó mucho eso, ¿no? En donde hay una especie de reproche del hijo al padre, pues aquí hay una especie de reproche del padre al hijo, pero no al hijo en específico, sino a la idea de tener hijos y qué significa tener hijos en este mundo en el siglo XXI. Y esa es una parte en la cual yo me identifiqué bastante, porque hablan de cómo las nuevas parejas están pensando más en viajar, en tener éxitos profesionales, dedicarse más a sus pasatiempos, tener perros y gatos, pero no pensar en un hijo, y cómo eso realmente diferencia mucho a las generaciones de ahora. Quiero pensar a los que tenemos 20, 30, 40 años en este momento, a la de nuestros padres, ¿no? Y cómo eso de tener un hijo en el pasado se volvía una especie de mantra, dice Alejandro Zambra en su texto, un mantra que te protege para aguantar todo lo demás, ¿no? Esa frase de tengo un hijo y por lo tanto pues no tengo que buscar placer en mi trabajo, no tengo que buscar pasatiempos, me tengo que olvidar de tener amigos, de realizarme como persona, porque tengo un hijo o muchos hijos y tengo que mantenerlos. Bueno, entonces esas tres reflexiones cruzan este libro, que son la reflexión de un estudiante que se enfrenta a los exámenes y que a veces piensas que los exámenes son ridículos, bobos e innecesarios. La reflexión de ser jóvenes adultos que se enfrentan a leyes tontas y absurdas que muchas veces vienen desde las escuelas también, ¿no? La cuestión de que nos entrenan para la vida en lugar de educarnos, en lugar de hacernos ver que la vida es algo más que simplemente una lista curricular y de números, de boletas, de títulos, de certificados que te dicen algo sobre ti, que son tu representación. Y una mirada hacia el pasado, el contraste con las generaciones, ¿no? Cómo las generaciones van cambiando y sin embargo se van pasando ciertas estafetas que, a pesar de todas las revoluciones culturales, pop y demás, seguimos enfrentándonos a los mismos problemas, pero de maneras diferentes. Entonces es un libro que yo recomiendo mucho. Como les dije al principio, si detestan los exámenes, este es un libro que será muy divertido que lo tomen como si fuera un examen realmente, y tomen su lápiz y empiecen a contestarlo, porque al mismo tiempo se van a estar divirtiendo. Se van a dar cuenta que este examen, aparte de burlarse de los exámenes, se burla de ti mismo. Es un texto que también tiene una parte como de análisis literario y análisis lingüístico, así que si son lectores de esos que pueden pasar algunos minutos simplemente viendo definiciones en un diccionario, también les va a gustar. Si son profesores de lengua o de idiomas de cualquier tipo, les va a gustar mucho este libro también. Y aparte de que es divertido, también es un libro que sorprendentemente te hace reflexionar mucho sobre estos aspectos de los que les hablaba, de qué significa ser estudiante, ser un adulto joven con o sin hijos, pensar en tener hijos o no, y las razones éticas o morales, las diferencias de generaciones. Incluso si tienen ya hijos, les va a llamar mucho la atención esta reflexión que hacen como sin querer de para qué mandamos a nuestros hijos a la escuela. Lo que le da el giro a estos textos son las preguntas que vienen después, porque es como un juego donde tú tienes que pensar sobre qué significan
esos textos para ti. En otros libros de Alejandro Samra se puede encontrar perfectamente estos temas, de los cuales me gustaría hablar después y recomendarles, como bonsái, mis documentos, la historia privada de los árboles. Si han leído algunos de estos libros de este escritor Alejandro Samra, déjenme abajo en los comentarios si los han leído, qué les parecen. Déjenme abajo sus comentarios de otros libros que crean que pueda reseñar aquí en este breve espacio, de libros que son como juegos de mesa o que tienen algún juego, libros extraños, diferentes, que juegan con la mecánica y con la interacción entre el lector y la obra. Y por favor no me escriban abajo nada sobre Rayuela, ya sé que existe, ya sé que es una... Pero no voy a hablar de Rayuela, no me interesa hablar de Rayuela en estas breves reseñas, porque creo que es un libro que vale la pena abordar desde un punto de vista muy distinto. Y pues no voy a hablar de él, lo siento. Pueden dejarme en comentarios todo lo que quieran, diciendo que ese libro se tiene que mencionar, tengo que hablar de él, está bien, yo entiendo, pero no voy a hablar de él por ahora. Bueno, gracias por acompañarme en esta breve reseña. Espero que les interese un poco este libro y les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, denle click ahí a la campanita y bueno, nos veremos en futuros videos. Gracias. Sigo vivo, sin prejuicios, sin vacíos ni ejercicios. Sigo el ruido, siento el viento, ya entiendo. Es el tiempo, es el río, río frío. Es del tiempo y del vacío. Sigo vivo, sin prejuicios, sin vacíos ni ejercicio.